Hola, ¿cómo van? La semana anterior empezamos a conversar con el doctor Roberto Ventura, a hablar de cosas increíbles, el cerebro, la biología, las emociones, la neuropsiquiatría, la neurología. A ver, tanta información que nos estaba transmitiendo. La música, cómo hay como un hilo conductor de música y la música llega a sanar, a estimular, a excitar, a deprimir, tantas cosas que nos empezó a contar el doctor Ventura y por eso hoy continuamos con él desde Uruguay para que nos siga contando entonces todos esos conocimientos que está teniendo. Al final o en algún momento del programa anterior yo le hablé del alma. ¿Eso existe, doctor? Bueno, yo pienso que es un tema fascinante para desarrollar, pero eso a mi juicio corre en el sistema sistema de creencias de cada persona, ¿verdad? Que yo respeto todas las creencias, todas las religiones, pero no, yo creo que todo depende de la función cerebral, las emociones también, el desarrollo cognitivo y comportamental también. Fíjate que hoy hablamos en el programa anterior que son 86.000 millones de neuronas conectándose entre sí y que hay redes neurales vinculadas directamente con la emoción. Donde esas redes se ven afectadas, el paciente altera su emoción. Y te digo más, hay una cosa que se llama hipótesis de valencia, que es que cuando hay una lesión en el hemisferio izquierdo, muchas veces pasa que el paciente tiende a deprimirse. Pero cuando hay una lesión en el mismo lugar del hemisferio derecho, el paciente puede tener euforia o puede tener indiferencia, pero no se deprime. ¿Y por qué esa diferencia? Es porque está armado nuestro cerebro así. Acordate de este concepto. No todos los cerebros son iguales. El cerebro del hombre y de la mujer también muestran diferencias en sus redes. Sí, ya está estudiado las asimetrías de género hace muchos años. Y que no todas las personas son iguales, pero hay tendencias que se repiten. Por ejemplo, el área del lenguaje, que son varios lugares, está generalmente en la mayoría de las personas ubicado en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho tiene competencia en la métrica, en el tono de la voz, el segundo lenguaje con el tono del discurso. Y cuando se lesiona el hemisferio izquierdo, la mayor parte de las veces, cuando es en el lóbulo frontal o temporal, hay trastornos del lenguaje. Pero hay personas que no les pasa eso, porque están armadas diferentes. Y a veces hay afasias, trastorno de lenguaje por lesión hemisférica derecha. Eso se descubrió, quedó más claro cuando los Beatles parece que apoyaron el desarrollo de la tomografía computada en Londres. El sello Apple de los Beatles apoyó mucho estas investigaciones y ahí se empezó a ver que habían lesiones en un lugar donde se esperaba un tipo de trastorno de lenguaje y no aparecía, o aparecía otro. Quiere decir que no todos son iguales. Desde las áreas primarias a las terciarias y cuaternarias, ya la misma lesión no produce lo mismo en todas las personas. Quiere decir que, si bien la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, estamos llegando cada vez más a entender el mecanismo de esta computadora que es la más compleja que conocemos, porque tiene voluntad propia. Y acá es un tema que me aproximó mucho cuando yo salí de la facultad. Uno sale de la facultad de medicina a trabajar en la calle y sale con todos los libros en la cabeza. Sale con todos los libros y manuales. Y sin embargo, la realidad es mucho más difícil que los libros de la facultad. Y cuando corremos a leer libros de la facultad, nos damos cuenta que los esquemas a veces quedan cortos y la realidad es mucho más compleja. Yo salí a la calle a trabajar y me acuerdo siempre de una conferencia que yo di en el Instituto Anglo-Uruguayo del Uruguay, donde el tema era la enfermedad de Alzheimer, 1990. La enfermedad de Alzheimer era media página de los libros de neurología. No había espacio para los cuidadores ni para la familia, no existía ese capítulo. Y yo me encuentro con un mundo, con un montón de familias que nos escuchaban y que después de mi disertación y mi conferencia, que yo había sentido que era muy buena y que abarqué todo, me hicieron 3 preguntas que me descolocaron. Por ejemplo, doctor, dígame, ¿qué puedo hacer cuando mi esposo dice que la casa de él no es la casa de él? Otra me dijo, ¿y qué puedo hacer yo para que no se baje los pantalones en público? Y otra me decía, ¿y qué puedo hacer yo cuando no me conoce, cuando me dice que yo soy un impostor? Te soy sincero,
eso no estaba en los libros de medicina para yo poder ayudarlos, y si bien lo contesté como pude, las contestaciones salieron más del público que de mí, porque habían familiares que ya habían pasado eso y les enseñaban a otros que preguntaban. Quiere decir que había un mundo oscuro todavía por conocer. Y uno va escribiendo en esa experiencia, vas escribiendo tu propio libro, el libro de la calle, que de alguna manera la experiencia te va dando, diciendo, bueno, los esquemas de la facultad siempre son importantes y son la maduración de una serie de experiencias, pero uno gana también su propia experiencia. Cuando entramos en este tema de las demencias, yo me preguntaba, ¿por qué se fundaron tantas asociaciones de Alzheimer de familiares? ¿Por qué? Porque aunque te parezca mentira, hasta el día de hoy sigue sin haber un espacio para la familia en el sistema de salud. Cuando vos tenés un paciente que está en tu seno, en tu hogar, en tu familia, y empieza a tener un comportamiento extraño, raro, y se está dementizando, vas al médico, lo llevas. Empieza el paciente con un estado que se llama anosognosia, que no es consciente de que está enfermo, no se da cuenta, lo tenés que llevar vos. Va al consultorio médico, el médico lo examina, ve si hay medicación para darle, trata de hacer la aproximación diagnóstica como puede, te dan 15 minutos, 20 minutos y te vas. Porque el sistema está armado así, y la familia no pudo charlar contigo. Yo te pregunto, cuando abordás a un paciente que tiene demencia, y él no se acuerda a los 5 minutos nada de lo que le dijiste, donde no sabe lo que pasó ayer, donde es la familia que te historifica al paciente y te dice, mira, ayer alucinó, ayer deliró, o el otro día tuvo agresividad, este trastorno viene hace 5 años, y el paciente dice, yo no tengo nada, yo estoy bárbaro, si no sé por qué me traen acá. Te alías con la familia. Quiere decir que el tratamiento a este tema tan complejo pasa por hacerte amigo de la familia y a enseñarle a la familia lo que se llama psicoeducación familiar. Y ahora estoy priorizando eso, lo he expuesto en varios países iberoamericanos, y decir, vamos a crear centros de asesoramiento familiar, porque el sistema de salud no tiene espacios. Lo hemos hecho, sí, como pioneros en la Asociación Española del Uruguay, que yo soy jefe de neurología en la institución, con muchos miles de socios, y hemos convocado familias para que semana tras semana vayan aprendiendo qué es este tema. No sabés que fue una experiencia maravillosa, que duró 1 año y medio hasta que vino la pandemia. Tuvimos que suspender. Ahí concurrían familias para que uno les pudiera enseñar la enfermedad de su ser querido. Y ahí te matan a preguntas. ¿Y qué hago cuando me dice que yo no soy la esposa de él? ¿Y qué hago cuando hay otra persona? ¿Y la televisión, es verdad lo que está pasando en la televisión? Y bueno, cuando ves que hay alteración del juicio de realidad en estas personas, te alías con la familia. Bueno, yo no sé cómo es en Colombia, pero en Uruguay el sistema de salud todavía no tiene un espacio para escuchar a la familia. Para Por los eso se fundaron los cuidadores no existen. Exactamente, ahí está. Por eso están las asociaciones de Alzheimer, que son grupos de familiares que se han unido porque nadie les enseña nada. Se han unido para estar juntos, asesorarse entre ellos, recibir información de algunos profesionales que son invitados en cada país y recibir información de la Asociación Mundial de Alzheimer, de Alzheimer Disease International. En Uruguay se fundó en forma pionera el Grupo Latinoamericano y Caribeño de Demencias en el año 2002. Después seguimos trabajando con estos colegas de más de 15 países, y después se fundó Alzheimer Iberoamérica en Venezuela. Mira, Josy Hernández, una prestigiosa persona muy querida por toda Iberoamérica, fue la pionera que tomó esta iniciativa y nos unimos a Alzheimer Disease International. Y en este momento cada país, creo que Paraguay, me parece que todavía no, pero cada país tiene su asociación de Alzheimer. Estamos todos unidos tratando de enseñarnos, de compartir experiencias. Se fundó en Uruguay hace 2 años también la Universidad de Alzheimer, Alzheimer University, para toda Iberoamérica. La pregunta es, ¿aumenta el Alzheimer o aumenta la gente porque vivimos más tiempo, aumenta el Alzheimer? ¿Qué sucede allí, doctor? ¿Cómo es? ¿Mayor calidad de vida produce mayor Alzheimer en la vejez? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se explica esto? Es muy buena la pregunta. Yo te diría que se diagnostica cada vez mejor y que en la medida que la sociedad va siendo cada vez más envejecida, se ve con más frecuencia esta enfermedad.
Uruguay es un país que de alguna manera predomina la gente ya de mucha edad. Y en Uruguay se ve una incidencia y una prevalencia con relación a la población muy alta. Si bien somos 3,5 millones nada más, tenemos un buenísimo sistema de salud que nos da seguridad en muchos aspectos. No hay todavía estudios epidemiológicos seguros en Uruguay, pero podrían estar apareciendo entre 3.000 y 3.500 nuevos casos por año en un país de 3,5 millones. Son 3.000 a 3.500 nuevas familias que empiezan con este problema. Entonces, la labor que tenemos es educar cada vez más a los profesionales para que sepan hacer un diagnóstico y de alguna manera crear centros de asesoramiento familiar, apoyar a la Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares, apoyar todas las actividades que tienen que ver con Alzheimer y Iberoamérica. Y ahora vamos a participar en Bolivia de un evento muy importante que es la Universidad de Alzheimer, que se va a hacer una actividad importante allá y que nuclea varios países. Ninosca Ocampo Barba, que es la presidenta del Comité Científico de Alzheimer Iberoamérica en este momento, es una persona increíblemente trabajadora y está armando un evento muy importante, trabaja muchísimo en Ninosca y la estamos apoyando todos. Es psicóloga ella y neuropsicóloga, para siempre concientizar y enseñar ¿sabes para qué? Para unificar un discurso, que en Iberoamérica haya un discurso unificado, porque el neurólogo ve desde un ángulo, el psiquiatra ve desde otro ángulo, el neuropsicólogo lo ve desde otro ángulo, pero el paciente es uno solo. Tenemos que saber lo que decimos, cómo unificamos el discurso, y bueno, estamos en ese desafío ahora. Ahora, la pregunta es, ¿el Alzheimer se puede prevenir? ¿Se puede detener? ¿Se puede evitar? ¿A qué se debe el Alzheimer? ¿Hay un deterioro de qué condición en la persona, doctor? Bueno, si bien siempre enseñamos en la facultad que había un condicionamiento genético para esto, hay genes causales y genes de susceptibilidad, más de 100 genes que te ponen en riesgo, y hay 3 genes causales también. Hoy se sabe una cosa que antes no se sabía, y es que si tenés un régimen de vida más adecuado a lo que te voy a comentar ahora, se podía prevenir si estás en riesgo de tenerla. O sea, aunque no tengas una predisposición genética, podrían darse las variables ambientales y personales para que comiences este problema y esta enfermedad. Yo te diría que una vida donde predomine la dieta mediterránea, donde no predomine la carne roja con grasas ni frituras, pero sí lo que es comida de mar, legumbres, verduras. Bueno, la dieta mediterránea en sí como eje, pero prolongado durante mucho tiempo, no hacerlo de vez en cuando. Ejercicio físico y el ejercicio mental, estar en actividad, son 3 cosas que todo el mundo debería hacer. De alguna manera, una dieta sana, el ejercicio físico, caminar, correr o moverse, el cuerpo está hecho para moverse, y el ejercicio cognitivo, que hay gente que ya está en ejercicio intelectual y que, bueno, no precisa un estímulo adicional, pero gracias a un capítulo nuevo que se desarrolló en nuestros países también, la rehabilitación cognitiva hace que las personas que se quejan de problemas de memoria o están con enfermedades iniciando puedan ser guiadas en una rehabilitación que los ayude a funcionar mejor. Quiere decir que se podría prevenir el Alzheimer, la enfermedad, en algunos casos, en otros tal vez no, pero se podría prevenir. Por eso hay que adecuarse a este tipo de régimen de vida lo más sano posible. Nos va a seguir contando después de comerciales cómo poder también contribuir a que la condición de vida sea diferente. Vamos a comerciales y ya continuamos. Ya regresamos con Revolturas. La grandeza de Cali, la majestuosidad del Valle del Cauca se ve en todo el mundo por el Canal 2 de Cali. Téngalo en su celular por la aplicación de Surán TV y en todos los televisores Samsung y LG. En la plataforma de Surán TV, Canal 2 de Cali, una vitrina al mundo. Estamos con Revolturas. Entonces, doctor Ventura, sí hay posibilidades de poder prevenirlo, mejorarlo.
¿Hay grados, hay niveles de Alzheimer? ¿Hay unos más fuertes, unos menos fuertes? ¿Cómo sería esto? Bueno, mira, cuanto más temprano empiece una enfermedad, antes de los 60 años, el curso es más rápido, es más agresivo. Si hablamos de la enfermedad de Alzheimer, cuanto más tardío es, más lento va. No todas las enfermedades son iguales y siempre recordá que esta enfermedad puede comenzar en cerebros que no son todos iguales, en su nivel cultural, en su nivel intelectual, en su nivel comportamental. Quiere decir que aún la misma enfermedad puede manifestarse con sesgos diferentes en una persona y en otra. Yo te diría que no hay dos enfermos iguales con Alzheimer, porque no todos los cerebros son iguales. Ahora, hay grados de enfermedad que ya pueden tipificados en escalas internacionales, como por ejemplo el GDS, Global Deterioration Scale, como tantas otras escalas, empieza a medir y según el grado de desempeño social, con ambiente, o sea, si sos autoválido, pasas por etapa 1 y 2, cuando tenés el deterioro cognitivo leve, cuando ya hay un deterioro patológico de tus capacidades cognitivas, ya estás en un estadio 3 y bueno, y después comienzan los estadios que tienen que ver con lo que llamamos demencia. Ahora te voy a decir algo que te va a sorprender. Nosotros tenemos que tipificar y estadificar a los pacientes que tienen demencia, pero los manuales internacionales que te dicen, usted tiene que decir que tiene demencia cuando tiene esto, esto, esto y esto. Y no tiene que tener esto, bueno, son los manuales internacionales. El DSM-5-TR norteamericano, de la Academia Americana, y la CIE-10, ¿verdad? Que es todo el sector no americano, la OMS, por ejemplo. Unos piden una cosa y otro manual pide algunas otras cosas diferentes. O sea, no hay acuerdo internacional sobre qué llamar demencia. De hecho, la escuela norteamericana no quiere usar más el término demencia. Lo suplantó y dijo, yo lo empiezo a llamar ahora trastorno neurocognitivo mayor. Que eso quiere decir, mira, si no me equivoco, es en la página 607, renglones 11, 12 y 13 del DSM-5, no el TR del anterior, que dice, usted tiene que remitirse con este diagnóstico a cuando quisimos decir demencia en el manual anterior, pero ahora lo llamamos de esta manera. Entonces, si bien se puede estadificar, hay grados de demencia, los manuales no están totalmente de acuerdo y eso tiene implicancias médico-legales también, porque cuando incapacitas a alguien, un manual te pide una cosa y otro manual te pide otra. Fíjate el tema legal. Y bueno, yo que hago muchas pericias judiciales y penales, ¿verdad? Me dedico mucho a interiorizarme en eso y veo cosas con las que estoy de acuerdo y otras que no. Pero cada país tiene su código, ¿verdad? Pero los manuales internacionales no están de acuerdo. Ahora, ¿cómo medís el grado de desempeño? Y bueno, hay personas que tienen que ser ayudadas más que otras. Y vos decís, la familia pasa por muchas etapas tratando de ver el comportamiento de este familiar tan querido que se enfermó. Y bueno, primero hay una etapa de negación muchas veces, como que no quieren ver la enfermedad. Después hay una etapa de sobrecompromiso donde se desesperan por llegar a un diagnóstico porque ahora saben que algo está pasando. Después viene una etapa en la que aflora el síndrome del cuidador, que tiene que ver con la angustia, con la ansiedad, con la impotencia, con la depresión que te viene. Hay una etapa que tiene que ver con culpa, que se caracteriza por mucha culpa sobre esto, porque uno dice le tiene que mentir para poder salir adelante con esto. Capaz que yo hice las cosas mal, capaz que se podía haber evitado. Y por último, la etapa de aceptación, donde queremos que todas las familias vayan a esa etapa y decir, bueno, ahora ya tenemos un diagnóstico, ya sabemos qué enfermedad es, ya sabemos los límites de la medicina, sabemos los límites de la familia. Hay que empezar a rescatarnos a nosotros mismos y decir, cuando yo sé que con el paciente estoy haciendo las cosas bien y digo, bueno, mira, más de esto no puedo hacer, nos tenemos que enseñar entre nosotros a cuidarnos también, porque el almanaque pasa para todos. La vida del paciente es importante, pero la mía también. Quiere decir, yo tengo que cuidarlo, pero cuidarme a mí también, porque nadie me devuelve los años de vida, nadie me los devuelve. Quiere decir que aunque el paciente esté enfermo y yo lo esté cuidando, yo tengo que distraerme y divertirme también. Y es difícil porque uno está haciendo una especie de duelo muy, muy particular. Está pero no está. Es él pero no es él. Está vivo, no está muerto, pero ya no está esa persona. Entonces,
qué difícil es ayudar no es difícil ayudarlos, pero sí aceptar que eso está presente y ocuparse de uno mismo. Lo que tenemos que apuntar, y eso es parte de nuestro trabajo, es asesorar a las familias y decirle a la familia, ¿sabe que su vida también es importante? Y allí sería importantísimo la palabra equilibrio. Equilibrio. Sí. Cuando logras la armonía y el equilibrio emocional en el cuidador familiar, o contratado, pero sobre todo familiar, vos llegás a un bienestar general, porque cuando la familia acepta y ya sabe que está haciendo las cosas bien, está bien asesorada, se empieza a ocupar más de sí mismo. ¿Sabés cuántas veces nos dicen en la consulta, doctor, tengo a mi esposo o mi esposa enferma, ¿cómo voy yo a ir a un cine? ¿O a ir a bailar? ¿O a tomar algo con mis amigos? Mire cómo está ella. Y yo le digo, ¿y qué tiene que ver? Ella está como está y no va a variar porque usted vaya o no al cine o tomar un café o vaya a bailar. Usted distráigase porque usted es el cuidador primario. Y si el cuidador primario falla, falla todo el cuidado. Por eso en los congresos de esta enfermedad, de demencias, hay mesas y simposios que dicen cuidando al cuidador. Porque si no cuidamos a los cuidadores, todo falla. Y después está el otro tema de institucionalización. ¿Cuándo poner a mi familiar en un residencial de ancianos? Es un tema altamente estigmatizante, que hay que ayudar a la familia a tomar decisiones cuando el sistema de cuidado familiar se desborda. Cuando se desbordó el sistema de cuidados en la familia, ya sea por lo emocional, por lo económico, o porque es una familia que tiene también a enfermos mentales, ¿verdad? Aparte de pacientes, complejo decir, bueno, es más sano que lo pongan en una institución. Y hay que ayudar a la familia, que la familia siempre es la que decide, no el médico, pero ayudarlos a tener las cosas más claras. Y muchas veces en institucionalizados, uno recupera también esa libertad y poder seguir viviendo, porque te repito, el almanaque pasa para todos, y el cuidador se tiene que preguntar, ¿cómo quiero yo seguir viviendo los años que a mí me quedan? Porque mis años se van también. Ese paciente con Alzheimer o con ese deterioro ya no es consciente de nada y no reconoce, haciendo una pregunta muy cruel y muy dura. ¿Qué tanto sentido tiene esa vida, doctor? Muy buena pregunta. Mirá, me lo he preguntado tantas veces, pero el paciente no se da cuenta que está enfermo. En los estadios intermedios ya empieza esto que se llama anosognosia, y el familiar, desde su cabeza sana, proyecta si el paciente se debe estar sintiendo así, debe estar pensando esto, y a veces no se siente ni piensa nada de lo que piensa el familiar. El paciente es como que va apagando su psiquis. Tal vez te voy a decir una cosa que va a pesar como irrespetuosa o no sé, pero a veces el paciente es el más feliz de todos. Los que sufren son los familiares. Yo sé que es difícil decir esto, pero la emoción del paciente muestra muchas veces un apagamiento. El paciente te dice... Ajá. El paciente te dice, mire doctor, yo no sé a qué vengo si yo estoy bárbaro, yo estoy bien. Y la familia está llorando atrás y dice, mira, no es la misma persona de antes. Por eso, cuando uno ve que todavía no hay un medicamento para parar la enfermedad, ni para prevenirlo, ni para curar la enfermedad, porque no hay nada para detener el proceso de enfermedad, todavía científicamente demostrado, lo que tenemos que acudir es a lo que podemos cambiar. Y lo que podemos cambiar es el asesoramiento familiar y darle bienestar al paciente. Y de ahí te digo que descubrí esta beta de la musicoterapia junto con algunas personas que me acercaron más al tema, como Daniel Gadea, que es un amigo que ha sido DJ y ha trabajado mucho en este tema. Estamos apuntando a la musicoterapia individualizada y decir, bueno, la calidad de vida que le podemos dar al paciente cuando todavía ni siquiera me reconoce, ni sabe cómo está, la música lo activa. Acordate que en este deterioro se pierde la capacidad del lenguaje, de la orientación espacial, del cálculo mental, de la memoria, pero lo que no se pierde todavía es el ritmo y la música. Es muy primitivo. Y yo no sé explicarte totalmente por qué, porque se procesan redes que no están muy claras. Pero te soy sincero, la estimulación auditiva no verbal que produce esa secuencia de sonidos y silencios que forman una melodía, activan al paciente. Y yo no conozco ningún medicamento
ningún medicamento que le dé tanta alegría en forma inmediata al paciente. Entonces uno dice, bueno, escúchame, ¿para qué lo haces y después se olvida? Si después no existió esta experiencia. Bueno, yo le pregunto, decime, entonces la otra es no hacer nada. La otra es dejar al paciente así quieto hasta el día que se muera. Y lo otro, ¿cuántos momentos de felicidad tiene tu vida que vos ni siquiera te acordás? ¿Y no valió la pena vivirlos? ¿Cuántos momentos pasamos de alegría que capaz que no me acuerdo, pero forman parte de mi historia? Quiere decir que en la historia que le queda al paciente, le lleno de momentos de alegría. ¿Y sabés cuál es la sorpresa y lo que lleva esto? Es que es gratis. No tiene costo. No tiene costo. Quiere decir que en un residencial o en tu casa le pones música y se pone contento y se pone alegre. ¿Y qué medicamento le hace eso? Ninguno. Quiere decir que la medicación, por supuesto, que siempre es útil para apagar y apaciguar algunos síntomas difíciles de controlar, ¿verdad? Y que los vuelvan un poco más al sistema de realidad. Cobra de una manera que es inmediata, y como el paciente se olvidó que escuchó el tema, se lo pasamos otra vez y le sigue dando alegría. Yo tengo mucho, por ejemplo, en el Río de la Plata, sabés que, bueno, tango, y hay pacientes de 80 y 90 años que yo voy a ver que están colmados escuchando a Gardel, una especie de Gardel terapia, ¿no? Y están escuchando, están horas y horas escuchando tangos y cantan. Bueno, sirve en algunos pacientes, en otros capaz que no, pero hay que buscarle la vuelta porque la música es gratis, nos emociona a todos y a estos pacientes les devuelve también calidad de vida. Por eso es importante, de alguna manera, difundir estos conceptos y conocimientos. Doctor, muchísimas gracias. Se nos acabó el tema, el programa, pero ha sido muy interesante y gracias por haber participado de esto. Es una difusión para la gente, es un aprendizaje. Espero que ustedes hayan aprendido tanto como yo y que estén abiertos a seguir buscando e indagando la familia, la enfermedad, los cuidadores, tantos temas tan interesantes que el doctor Ventura hoy abrió la puerta para conocerlos. Muchísimas gracias, doctor Ventura, y a ustedes que la pasen bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación a estar con ustedes. Gracias.